Señoras, señores, mi Tierra Televisión me da la oportunidad, que agradezco encarecidamente, de dirigirme a ustedes para un tema que considero trascendente para nuestra España, incluso a ámbito mayor. Trataré de explicarme a continuación, primero explicando quién soy. Soy coronel José María Manrique, coronel retirado. Entonces mi enfoque va a ser en gran medida profesional, es decir, desde un punto de vista militar histórico, además de primero hacer un ligero resumen de lo que aconteció aquel 11 de marzo. En mi actividad profesional, en algún momento, siendo teniente en el Sáhara Español, actué, o el mando me encomendó formar parte, dirigir un equipo de desactivación de explosivos no reglamentarios, que se decía entonces. En aquel momento las policías no tenían esa competencia, era de ejército, fundamentalmente de artillería, aunque también de ingenieros. Bueno, aquello, con independencia de alguna actuación, porque el terrorismo, especialmente el marroquí, era activo ya en aquel territorio, en aquella provincia nuestra, me hizo valorar a lo largo del resto de mi vida pues las actuaciones, por desgracia tan frecuentes, de los desactivadores de explosivos. Ponerme en su situación y procurar en alguna medida estar al día, conocer, aunque fuera superficialmente, las técnicas, los ataques y la prevención. Desde esa perspectiva les voy a hablar. Creo que el tema es fundamental, no solo por un conocimiento, digamos, de curiosidad sana o malsana, o meramente intelectual, por su trascendencia. De los hechos históricos importantes se pueden sacar enseñanzas y prevenir situaciones similares en el futuro. Pasemos pues a hacer un ligero resumen de lo que fue aquellos atentados. Aquella mañana del 11 de marzo del 2004, a muy pocos días de unas elecciones, a 3 días de unas elecciones, se produjeron al menos 10 explosiones en 4 trenes de cercanías que conducían fundamentalmente a trabajadores al centro de Madrid. Digo que al menos 10 explosiones porque hay sus dudas, y además hubo, sobre todo al tratar de desactivarlas, al menos tres explosiones más de unos objetos que a la policía, a los técnicos de desactivación de explosivos, a los TEDAS, les llamó la atención, y sin duda por extremar la seguridad, más que desactivarlos y hacer posible el reconocerlos una vez desactivados, en ese ejercicio se produjo la explosión. Volaron, desaparecieron. Este hecho, como veremos, fue trascendental. Aquel ataque, que se solventó nada menos que prácticamente con 200 muertos, 193, tampoco se sabe exactamente cuánto a lo largo de los años fallecieron como consecuencia de las secuelas de aquellas heridas, pero en números redondos, para que ustedes recuerden, 200 muertos, cerca de 1900, pongamos 2000 heridos. Y inmensidad de casos de estrés postraumático, de depresiones, de afectados psíquicamente. Por supuesto, el rédito mayor de aquel atentado terrorista, de aquellos atentados, fue que se produjo un vuelco en estas elecciones que se iban a hacer 3 días después. Claramente se reconocía la posibilidad casi la seguridad de que ganara el Partido Popular,
Y el cambio fue rotundo. Veremos que a consecuencia de aquellos atentados y la manipulación, la orientación por parte de los medios y de determinados partidos de la opinión pública. Llamativamente se celebraron aquellas elecciones cuando una casi obligada actuación hubiera sido suspenderlas, posponerlas, hasta un momento en que se conociera el entorno de los atentados y se calmaran los ánimos. Pero no fue así y se produjo ese cambio. En esos detalles que quiero sucintamente contar y remarcar, casi lo primero es que aparece una mochila en una comisaría al día siguiente, por la noche del día siguiente, que desde esa aparición es rara, porque los policías recorren los trenes atacados y no encuentran, además de esas mochilas, aquellos bultos que hacen explotar porque consideran sospechosos, no encuentran ninguno. Pero aún así aparece en una comisaría una mochila que es conocida, una bolsa, que es conocida como la 13ª mochila, que había seguido un periplo raro sobre no estar aparentemente en los trenes, porque la propia policía que lo reconoció no constata que estuviera, se traslada a un lugar, a IFEMA, se manda venir a esta comisaría en Vallecas, allí aparece. Cuando menos hay dudas de que la cadena de custodia, incluso la veracidad de su existencia, esté probada. Y de esa mochila que se hacen fotos y luego no aparecen esas fotos, los carretes son retenidos por la policía, la primera foto que aparece en Estados Unidos. Bueno, una serie de circunstancias raras, algunas tan raras como que el teléfono activador no daba el amperaje suficiente, la corriente suficiente como para hacer estallar el detonador, o como que los cables que salían de ese teléfono al detonador no estaban conectados. En fin, una serie de circunstancias llamativas. Esa mochila va a ser la que sustente todo el peso de la actuación judicial y policial, porque del explosivo que había dentro, del teléfono que había dentro, se va a sacar una tarjeta que va a conducir a los presuntos autores y se va a decir: este es el explosivo. Todo esto se produce antes incluso de las elecciones, mientras hay una reacción muy bien orquestada, porque con una eficacia, entonces no había WhatsApp, pero sí había mensajes, una eficacia grande, se convocan manifestaciones en las sedes de los partidos, se produce un cambio en la opinión pública. En paralelo, nuestro Servicio Nacional de Inteligencia primero enfoca hacia ETA la autoría, porque se habla de Titadín, una dinamita muy usada por ETA, y luego cambia de opinión y aparece unas reclamaciones de islamistas, y a la vez nuestro propio Servicio de Inteligencia se vuelca a que hay posibilidad de que fueran islamistas. Todo eso produce el vuelco. Pero quiero llamar la atención que aquí ya se ha producido la trampa. Aquí, como en los juegos de magia, en los trucos, nos han dado el cambiazo. España tiene, en todos los mundos, sabemos incluso en la cultura popular, está las series de CSI, hay una policía científica que puede determinar por los rastros la existencia de determinadas sustancias y reconstruir lo que ha pasado en una explosión. Con el terrorismo de ETA y de otros grupos armados, de otros grupos terroristas, aquí la eficacia de la policía era tremenda. El propio señor Rajoy dijo que cuando él era ministro de Interior, a las pocas horas, tenía encima de la mesa el informe pericial que decía que había explotado tal cosa en aquel atentado. Pues eso no se hizo. Aquí no se habla de peritajes de policía científica,
se habla de esa mochila. Ese explosivo que aparece en esa mochila, como en un silogismo de premisa falsa, se dice, puesto que ha aparecido en esta mochila un explosivo, un gomado seco, resulta que en los trenes es eso lo que hace. Como ha aparecido en esa mochila un teléfono y una tarjeta y que indican a determinadas personas, esos son los autores. Ese es el gran truco, el gran cambio, el gran engaño de la investigación. Porque, además de otras pistas falsas y unas otras pistas no seguidas, esa falta de peritaje es llamativa. Los CEDAS que se hacen cargo de la investigación científica, por decirlo así, no es los de la Policía Científica Central, sino los de la provincial. Y en ese laboratorio no cualificado, no plenamente cualificado, a lo más que dicen llegan a la conclusión de que es una dinamita. Habrá que llegar hasta el juicio, no la instrucción del juicio, el juicio, años después, para que se haga una prueba pericial y precisamente en ella lo que sale son sustancias que no son de la dinamita goma 2 eco, sino de la titanio. Pero todo esto es mucho tiempo después. Ha habido un proceso judicial, una instrucción, muchísimas detenciones, ciento y pico detenciones, que se van desmenuzando, pero bueno, el daño, en último extremo, ya se había producido. En el momento de las elecciones se había dado ese cambiazo, se había hecho ese silogismo falso y se había dicho que se había probado que aquello era gomado seco de unos presuntos islamistas y el daño estaba hecho. La instrucción del juicio y el juicio en sí da cantidad de información, aunque no se llevan adecuadamente, aunque hay al juez instructor se le aparta en algún momento del caso, o al menos cambia y se le sanciona, se hace una instrucción mala hasta el punto que no hay esa prueba pericial. Y en el juicio se van desmontando incluso pruebas, pero algunas quiero resaltarle. La fiscal de la instrucción llega a decir que en una furgoneta que aparece abandonada en una estación, una furgoneta que tiene una trayectoria también rarísima, porque primero no tiene explosivos, según dicen los los expertos de guías caninos que pasan los perros, detectores de explosivos, luego sí lo aparece. En esa furgoneta, dice la fiscal, que se montaron los 12 autores materiales que ella creía, con 13 mochilas muy pesadas, de más de 10 kilos, 20 kilos. Se llegan a decir cosas de esa inconsistencia. Bien, es verdad que había otro vehículo, el Skoda Fabia, que apareció después y que durante el juicio se declara como pieza falsa, como un objeto que alguien ha puesto allí, que la propia policía dice que ha sido parte de los vehículos que usaron los terroristas, pero en sede judicial se descarta. Estamos pues ante una serie de hechos judiciales que van sacando punta a estas incongruencias y al final, en sentencia firme, se queda demostrado prácticamente que la furgoneta esta es falsa, que el Skoda es falso, prácticamente que esa mochila no estaba en los trenes, y si estaban los trenes se pierde la custodia policial, que de los presuntos 12 autores materiales que se suicidan de aquella forma, digo suicidan de aquella forma porque es un episodio que merece la pena, pero prácticamente ese episodio del suicidio de Leganés también queda desvirtuado y prácticamente anulado. Queda solo un autor material, Zugán, y no hay autoría intelectual islamista. Queda desmontado en la práctica todo el entramado de la acusación a los islamistas. Estamos, pues, ante un hecho cuando menos llamativo. Años después, o tiempos después, la juez Korozirian
a instancias de una denuncia contra el jefe de los TEDAS de Madrid, prácticamente reabre el caso y en una serie de acciones judiciales se ve declaraciones de Renfe, de miembros de la compañía ferroviaria de esos trenes de cercanías, claramente escandalosas. Y se va desmontando o se va poniendo en evidencia tantas cosas que prácticamente a esta juez se le saca un procedimiento, una acusación por un tema particular suyo y se la inhabilita. Se cierra el caso. A pesar de que ha aparecido incluso restos de un tren en un aparcadero y no se había mentado esa pieza nunca. En fin, es un conjunto de incongruencias tan importante que es muy difícil comulgar con él. Concretamente, como resumen, de estos atentados, la escena del crimen, los trenes se destruyen, dice la instrucción judicial, que al día siguiente de los atentados. No es así, fue a la semana siguiente, pero el hecho es que se destruyen cuando hay obligación de guardarlo. En otros accidentes ferroviarios se guardan durante años para responder a pruebas periciales de los seguros, de las víctimas. Se destruye el escenario de los crímenes y pasa nada. Y se destruye, no se busca el arma del crimen. El arma del crimen en una explosión con bomba es el explosivo y si quieren el activador de ese explosivo, sea teléfono, sea un aparato electrónico, sea lo que fuere. Eso no se busca, no se encuentra, no se busca ni desde la inspección ocular de la policía, que comete errores tan graves como que en muchos trenes dice que ha explotado una bomba en tal sitio, en tal vagón, en tal asiento, y luego físicamente el hornillo, el agujero, está en otro. Pero eso pasa en muchas veces. Pero pasa en eso y pasa en los reconocimientos periciales que, como he dicho, se hacen posteriormente ya en el juicio, y a ese juicio, de las 90 toneladas de restos que conserva la policía para su examen, llegan aproximadamente 14 muestras, es decir, menos de 1 kilo. O sea, llega el 1% de esas evidencias de los hornillos, de los focos de explosión. Y aún así, de eso se saca en una pericial no desprovista de incidencias, que lo que está, al menos en ese foco de explosión, no es gómado seco, como decía la instrucción, sino titadino. En fin, estamos ante un gravísimo caso de, cuando menos, descuido, porque ese descuido culpable de destruir los trenes y de no destruir el arma del crimen, no buscarla, es tremendo. Dicho eso, prácticamente resumo de aquellos atentados, la versión oficial se puede decir que es falsa, que es una maraña que oculta esa evidencia de que se ha roto el escenario, se ha destrozado el escenario y no se ha buscado el arma del crimen, el explosivo y el iniciador. Sentado eso, que es tremendo, es demoledor, ¿cómo se puede...? Bueno, otro aspecto de la versión oficial es que decía eso, que 12 señores se dedican a sembrar, a subir al tren, a dejar una mochila, un paquete pesado de 20 kilos y bajarse. Pero hay que tener en cuenta que ese atentado es complejísimo. En un periodo preelectoral, en una operación de alarma, de máxima alarma, operación que estaba la policía activadísima, esos señores no pueden hacerlo a fecha fija, a 3 días de las elecciones, para que dé tiempo a crear una opinión pública, como nos dicen que lo hicieron, subirse a un tren y bajarse. Porque si un señor, un viajero, le hubiera dicho a alguien, oiga, que abandona usted un bulto, o un policía hubiera captado, o una cámara de televisión hubiera captado, todo eso no pasa. Si eso se hizo así, se tuvo que hacer
no con un señor que sube a un vagón y deja un bulto, sino con un señor que sube a un vagón acompañado de otros dos que le sirven de protección, que posiblemente crean un cierto alboroto para que se fijen en ellos y no en el que deja abandonado el objeto, y con otros fuera del tren que cubren y avisan si está la policía esperando, mirando, todo hecho con transmisiones. Si yo lo quiero hacer con certeza de que en la mañana del 11M se van a poner 13 objetos, 13 bombas, lo tengo que hacer con esa preparación. Si no, tengo muchas probabilidades de que falle y que alguno reconozca al autor, que se deje pelo en la gatera. Eso no se ha hecho. Por lo tanto, y a la vista de las connivencias de Renfe, que destruye los trenes, que hay muchas dudas, hay serias dudas de que la colocación de las bombas fuera precisamente como nos han dicho y no anteriormente dentro de las infraestructuras. Paso al análisis de estos atentados. En general, en la historia ha habido muchos atentados, ha habido magnicidios. En España ha habido 5 magnicidios, por lo menos, pero no llevamos el récord. En Estados Unidos ha habido 4 y seguramente otros 4 más, porque esos 4 muertos en extrañas circunstancias, en algunas las extrañas circunstancias eran tales que cuando se sumó el cadáver se encontró veneno en su cuerpo. Y además hubo, además de esos 8 atentados o presuntos magnicidios, hubo 9 atentados que fallaron contra el presidente. Esto pasa en Estados Unidos, que es, bueno, pues un poco la democracia modelo. Por cierto, en esta democracia modelo hubo durante 20 años un partido antimasónico, precisamente porque hubo una ocasión, un asesinato y un escándalo tal que se creó un partido antimasónico y estuvo a punto de gobernar en coalición con otro. Magnicidios, pero no solo hay magnicidios, hay atentados con bandera falsa. Se llamaba atentados con bandera falsa aquellos que se hacen y se trata de culpar a otro. Se hacen, aparentemente lo hace una persona que quiere que se disfraza, por decirlo así, de otra para que se le eche la culpa a esa otra. Tenemos muchísimos ejemplos, desde Nerón, que incendió Roma y echó la culpa a los cristianos, a El Maine, que a los hispanos, a los españoles, les vendrá enseguida a la memoria que aquel barco tiene todos los visos de que fue autohundido por los Estados Unidos y nos echaron la culpa. Incluso eso, al final de los tiempos, casi lo reconocen los Estados Unidos diciendo que no fuimos nosotros, que fue una explosión interna, Lo que no dicen es que con seguridad no fuera activada intencionadamente. Hay cientos de atentados con bandera falsa. Quiero ponerles delante esos ejemplos de que en la historia pasan muchas cosas que no son como nos dicen. Y hay grandes atentados que tampoco son lo que aparentan. Muchísimos. En estos atentados de Madrid y de las Torres Gemelas y de los trenes del 7 de junio en Londres, hay muchos aspectos comunes desde que se dejan pistas. Bueno, quiero recordarles que esos macroatentados que luego fácilmente se achacan a unos autores que no aparecen o que mueren en el intento, resulta que esos autores en muchas ocasiones se dejan el pasaporte. En las Torres Gemelas, el pasaporte de uno de los pilotos que se estrelló contra ellas aparece supuestamente en las ruinas de aquella debacle. Pero en Charlie Hebdo los terroristas se dejan también un documento de identidad en la furgoneta, en el coche. Y en el camión de Berlín, que atropella, también se deja el pasaporte el supuesto terrorista. Hay atentados también, hay golpes de timón que cuando menos desprenden graves sospechas de que han sido
hechos no precisamente por quienes al final se les imputa. Quiero decir que en la historia muchas veces se producen cambios bruscos, violentos, intencionados. A veces se desenmascara la autoría y otras veces no, pero quedan muchas dudas de esa posible autoría. Eso me lleva también a analizar las revoluciones. La Revolución Francesa es un hecho, bueno, habría que definir las revoluciones como hecho generalmente violento que produce un cambio sociológico importante en la sociedad, por decirlo simplificadamente. La Revolución Francesa es un caso clarísimo. La Revolución Rusa. Tenemos, además de esos, muchas otras revoluciones en el siglo XIX, también en el XVIII. Pero vamos, en el siglo XIX, muchas de ellas, que no son tan famosas como estas, son claramente promovidas precisamente por minorías centroeuropeas, en ocasiones claramente de origen judío y alemán. Estoy hablando de Marx, del poeta Heine. El poeta Heine, a mediados del siglo XIX, llegó a decir el dios de la época es el dinero y Rothschild es su profeta y la revolución es continua, es permanente. Alguien o algo parece que busca ese cambio en la sociedad. Y esas revoluciones generalmente todas son, qué casualidad, antirreligiosas. No solo cambian el sistema político, pero en la Revolución Francesa la persecución religiosa fue aterradora, más que en la rusa, o por lo menos como en la rusa. Ese otro factor de cambiar no solo la organización política, sino la organización anímica, espiritual de la sociedad, también trasciende. Hecho eso, yo quiero llegar a sintetizar y a exponer mi juicio. Mi juicio que no es solo mío. Lo voy a basar en palabras del padre Manuel Guerra, que es un sacerdote experto en sectas, escribió el Diccionario de las Sectas, y en masonería. Y él llega a decir que no se entiende el 11M, en el que la actuación de la policía, que da informaciones falsas, no ve objetos, no cumple en muchas ocasiones, la policía científica es un caso, los jueces que hacen una instrucción sin esos que permiten la destrucción de pruebas del escenario del crimen, la sanidad pública que en muchas ocasiones no hace autopsias, como pasó en el episodio de Leganés, los supuestos inmolados, los suicidas de Leganés. Los políticos que se inhiben de esa responsabilidad de parar las elecciones, o todas esas instituciones de la sociedad, tantas personas, tan importantes no se pueden actuar en una dirección de ocultar lo que pasó en el 11M en realidad, sino es con el apoyo y la protección de alguien, de algún ente o de varios. Ahí seguramente estamos descubriendo la autoría intelectual, enlazando con las sociedades secretas. Vamos a dejarlo así, pero vamos, claramente el padre Manuel Guerra hablaba de la masonería, seguramente las masonerías, llamen ustedes si quieren el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Pero no solo es por una deducción lógica basada en unas premisas históricas, es que prácticamente al día siguiente de producirse el cambio de gobierno, consecuencia de aquellas elecciones, el jefe de gobierno, Zapatero, hizo una serie de cosas, pues sacó nuestras tropas de Irak, dando a entender con aquel gesto, pues que claro, lógicamente, como nuestra actuación en Irak, al lado de los aliados, había producido esos atentados, pues había que sacar las tropas. Inmediatamente también anuló prácticamente la figura delictiva de la traición, una serie de disposiciones legales de ese orden. Aprobó
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que nos ha llevado a esta situación prácticamente de ruptura o de vísperas de la ruptura de la unidad de la patria. Y aprobó una serie de medidas legales como de orden, como les decía, prácticamente no solo sociológicos, sino antirreligiosos. El divorcio exprés, el derecho al aborto, no derecho al aborto, no un delito despenalizado, no, derecho al aborto, una cantidad de medidas que luego se han seguido y aumentado en matrimonio homosexual y últimamente en el género, en la educación impuesta a nuestros hijos en las escuelas. Es decir, y también, ¿por qué no?, la persecución religiosa. Nunca como hasta ahora ha habido tantas profanaciones, incluso públicas. Esa revolución sociológica y anticristiana es lo que nos ha llevado prácticamente como derivada inmediata del cambio de gobierno. Bueno, estamos pues, a mi modo de ver, ante una revolución, digamos, posmoderna. No es un motín de Esquilache, no es una revolución al antiguo modo de la Bastilla, no. Es en base de un atentado, pero sobre todo de una manipulación de la opinión pública a través de los medios de información que nos ha llevado a esto. Posiblemente no solo por el cambio en España, sino porque en esta aldea global, en este mundo intercomunicado, siempre ha pasado que lo que en Iberia, en España, en Portugal acontecía, redundaba en el mundo iberoamericano, en el mundo hispanoamericano. Entonces, los cambios sociológicos en este mundo cambiante, porque no solo es España, es la ONU que promueve todas estas políticas de control de natalidad y de homosexualidad impuesta, la ingeniería social que se produjera en España iba a tener una incidencia no solo inmediata en España, iba a tenerla en Hispanoamérica, es decir, en la mayoría del orbe católico, porque no olvidemos que el orbe católico reza en español y en portugués. Conclusión, aquellos atentados, a mi modo de ver, tenían la clara intencionalidad de un cambio de régimen, porque prácticamente lo que hubo es una segunda transición, casi un cambio de régimen, desde luego un cambio político, y ese cambio de régimen era de un laicismo y de una persecución, por decirlo así, de los valores religiosos, o meramente de derecho natural, que es lo que estamos ahora, además de la ruptura de España. Espero haberles transmitido con cierta claridad lo que fue aquello, pero sobre todo la posible autoría intelectual y los efectos, sin duda, eso sí que es tan claro. Nada más, muchas gracias.